una noción histórica lo astral, sino el resultado de un proceso lógico de emergencia y articulación. Propongo abordar su desarrollo a través de 3 términos, momentos que no solo se suceden en el tiempo, sino que se transforman mutuamente configurando lo astral como una producción final que integra diversos horizontes de sentido. En este recorrido identificamos 3 hitos clave. El primer término, representado por la filosofía neoplatónica, donde lo astral comienza a emerger como un campo intermedio entre lo material y lo espiritual. El segundo término, marcado por las tradiciones esotéricas occidentales, que resignifican esta idea, vinculándola con prácticas y simbolismos específicos. Y el tercer término, en el siglo XIX, donde movimientos como la teosofía, la antroposofía y los rosacruces consolidan y redefinen el astral como el resultado maduro, cargado de nuevas significaciones. Siguiendo esta lógica, veremos cómo el concepto del plano astral no es estático, sino una producción dinámica, donde cada momento redefine lo anterior y abre nuevos horizontes de interpretación. Este viaje no es solo histórico, es una invitación a pensar lo astral como una emergencia que se despliega en el tiempo, mostrando cómo lo espiritual y lo simbólico se entretejen en nuestra cultura. Si intentamos responder a la pregunta por el origen y desarrollo del concepto astral, nos adentramos a sus primeras apariciones y respectivos contextos históricos. Al principio, ubiquemos a la filosofía neoplatónica, y es nuestro punto de partida, ya que el concepto de lo astral tiene sus raíces en esta filosofía, donde se postula la existencia de niveles intermedios entre el mundo material y el mundo inteligible. Plotino, uno de los principales exponentes del neoplatonismo, describió una jerarquía de realidades que median entre el mundo sensible y el uno. Aunque no utilizó el término plano astral, sus ideas influyeron en posteriores desarrollos esotéricos. Ya en la filosofía platónica se hace referencia a una realidad más allá del mundo físico, donde existen las formas o ideas puras. Aunque Platón no utilizó el término plano astral, su noción de un reino trascendental influyó en las posteriores interpretaciones esotéricas. Luego, ubiquemos a las tradiciones esotéricas occidentales como segundo momento y además tomemos al término astral, que proviene del latín astralis y significa relativo a las estrellas. Encontramos aquí en la Edad Media las nociones esotéricas occidentales de esas tradiciones, como la alquimia y la astrología, incorporando la idea de un plano astral como una esfera intermedia donde las influencias celestiales afectan al mundo material. Desde Aristóteles, autores como Paracelso y Cornelio Agripa hicieron referencia a estas esferas en sus escritos. En tercer lugar, ubiquemos a la teosofía y ocultismo del siglo XIX. A finales del siglo XIX, la Sociedad Teosófica, fundada por Elena Blavatsky, popularizó el término astral en Occidente. Blavatsky describió el plano astral como una dimensión de existencia donde residen entidades espirituales y donde ocurren fenómenos psíquicos. Su obra, La Doctrina Secreta, profundiza en estas ideas. Hasta aquí por el lado del origen, y si nos preguntamos qué ocurrió luego del surgimiento, encontramos ciertas relaciones con disciplinas científicas y áreas del conocimiento. La astrología y la astronomía tienen lugar acá, porque históricamente la astrología y la astronomía compartían un campo común de estudio de los cuerpos celestes.
Sin embargo, con el desarrollo del método científico, la astronomía se consolidó como una ciencia empírica, mientras que la astrología fue relegada al ámbito de las pseudociencias debido a la falta de evidencia empírica que respalde sus postulados. La astrología, aunque no es reconocida como una ciencia, ha influido en la cultura y el pensamiento humano a lo largo de la historia. ¿Qué otras disciplinas interactuaron con el concepto emergente? Encontramos a la psicología y neurociencias, en estudios de estados alterados de conciencia. En el ámbito de la psicología, fenómenos como los viajes astrales o experiencias extracorporales han sido estudiados desde una perspectiva científica. Investigaciones en neurociencia sugieren que estas experiencias pueden estar relacionadas con disfunciones en la integración multisensorial en el cerebro, particularmente en la unión temporoparietal. Estudios como los de Olaf Blenk han explorado cómo la estimulación eléctrica de ciertas áreas cerebrales puede inducir sensaciones de estar fuera del cuerpo. Hicimos un recorrido general, así que vamos a introducirnos en la génesis siguiendo el orden que dejé planteado. Nos trasladamos al siglo III, cuando el filósofo Plotino es considerado el fundador del neoplatonismo. En sus Eneadas, su obra inmortal describe un cosmos jerárquico donde el mundo material es una manifestación inferior de realidades superiores. Introduce la idea de un alma del mundo, anima mundi, que actúa como un intermediario entre lo divino, el uno, y el mundo físico. Aunque Plotino no utiliza el término astral, su sistema establece la idea de una dimensión intermedia. Plotino, discípulo de Amonio Sacas y figura central del neoplatonismo, nos legó una visión del cosmos profundamente jerárquica y espiritual. En su obra Eneadas describe una realidad que no se limita al mundo físico. Para él, el universo se organiza en 3 niveles principales. El uno, la fuente absoluta de toda existencia inefable y trascendente. El intelecto, donde residen las formas puras y eternas, ideas que estructuran la realidad. El alma, el vínculo entre el intelecto y el mundo material, responsable de la animación de todas las cosas vivas. ¿Y dónde encaja el plano astral en esta estructura? Aunque Plotino no utiliza ese término específico, su descripción del alma y de los niveles intermedios de realidad sirve como antecedente clave filosófico. Plotino sostiene que el alma opera en un espacio intermedio, un mundo sutil que conecta lo físico y lo divino. Este mundo sutil se percibe como un lugar donde las influencias espirituales se reflejan en lo material y viceversa. Cuando el filósofo presenta esa jerarquía de la realidad compuesta por el uno, la fuente suprema, el intelecto, nous, el alma, ese intermediario que enlaza lo divino con lo material, dentro de esta estructura, el mundo sutil se ubica en el dominio del alma, actuando como un puente entre lo físico y lo espiritual. Plotino nos ofreció una visión profunda de la realidad, describiendo un mundo sutil que conecta lo material con lo espiritual. Esta concepción no solo impactó a sus contemporáneos, sino que también sembró las semillas de ideas que florecerán en tradiciones esotéricas posteriores, como la teosofía y el rosacrucismo, porque encontraron inspiración para desarrollar la noción de astral como un espacio de interacción entre los mundos. Ahora bien, trazados estos trayectos, nos trasladamos desde el neoplatonismo a la Edad Media.
La jerarquía de realidades establecidas por el neoplatonismo, con el mundo material siendo una manifestación inferior de un plano superior, en la Edad Media es reinterpretada a través de la astrología, en la que las esferas celestiales ejercen influencia sobre la Tierra. Influencias celestiales que se creía que las estrellas y los planetas ejercen sobre la Tierra, y no solo sobre la Tierra, sobre la vida humana también. En los sistemas cosmológicos de la Edad Media, basados en gran medida en las ideas de Ptolomeo y Aristóteles, registradas en obras como Sobre el cielo, Da Caelo, de Aristóteles, donde se rastrean las bases para las ideas medievales sobre las esferas celestiales. En Tetrabiblos de Ptolomeo, una obra clave sobre astrología y cosmología, el cosmos, por estas fechas, estaba dividido en esferas celestiales, donde los cuerpos celestes se movían de acuerdo con las leyes divinas. La astrología desempeñó un papel crucial en la concepción del astral. Se creía que los planetas y las estrellas tenían una influencia directa sobre los eventos terrestres, las emociones humanas. Por ejemplo, el zodíaco se usaba para interpretar el carácter de las personas y predecir acontecimientos futuros, basándose en su alineación astrológica al momento del nacimiento. En la alquimia medieval, el concepto astral también estaba ligado a la idea de que los elementos terrestres estaban influenciados por energías celestiales. Por ejemplo, los metales como el oro y la plata se asociaban con el sol y la luna respectivamente. En el pensamiento neoplatónico cristiano, el astral se vinculaba a un nivel intermedio entre el cielo divino y la tierra material. Era un puente simbólico donde las esferas celestiales mediaban entre el Dios y la humanidad. Aquí, en la época medieval, se configura un astral como una construcción compleja, resultado de la interacción entre el neoplatonismo, la astrología y la teología. Este concepto evolucionó para convertirse en un puente simbólico entre lo celestial y lo terrenal, anticipando las interpretaciones esotéricas modernas. Estamos en el siglo XIX, donde ubiqué como tercer término de esta cadena histórica a la teosofía y ocultismo. Elena Petrovna Blavatsky es un nombre que resuena en el mundo de la espiritualidad moderna. Pero ¿quién era realmente esta mujer que transformó nuestra forma de entender lo invisible? Blavatsky nació en 1831 en Rusia, lo que hoy es Ucrania. Desde temprana edad mostró un interés por lo místico, viajando por Oriente en busca de conocimientos espirituales. Fue en India y el Tíbet donde, según ella, tuvo contacto con los maestros ascendidos, seres espirituales que le revelaron verdades universales. En 1875 cofundó la Sociedad Teosófica, una organización que combinaba tradiciones espirituales de Oriente y Occidente. En su obra más importante, La Doctrina Secreta, introdujo el concepto de lo astral, una dimensión intermedia entre lo físico y lo espiritual. Aquí hay algo importante. El término astral no fue creado por Blavatsky, tiene raíces en el pensamiento medieval europeo, cuando se hablaba de las influencias astrales, de las estrellas en la vida humana. Blavatsky reinterpreta esta idea, conectándola con tradiciones orientales como los Vedas y el budismo tibetano. En el hinduismo y el budismo se habla de diferentes planos de existencia y cuerpos sutiles, como el Sukshma Sharira, cuerpo sutil, en la filosofía védica, que comparte similitudes con la noción de cuerpo astral.
¿Qué es realmente el plano astral? ¿Es un espacio real o simbólico? Blavatsky describió lo astral como una realidad intermedia. Según sus escritos, este plano es donde los pensamientos, emociones y energías humanas se manifiestan de forma tangible. Es un espacio de interacción entre lo espiritual y lo material. Pero Blavatsky también advirtió que este plano no es neutro. Aunque ofrece oportunidades para la expansión espiritual, también alberga influencias negativas y entidades que pueden influir en nuestra psique. Aquí es donde su enseñanza diverge de filosofías como las de Plotino, que veían la trascendencia como un camino puro hacia el uno. Un dato curioso es que Blavatsky afirmaba que algunos fragmentos de la doctrina secreta fueron escritos mientras ella accedía al plano astral. Para ella este plano era también un archivo cósmico donde se almacenan los registros akáshicos, un concepto inspirado en las tradiciones védicas. El legado de Elena Blavatsky no solo influyó en su tiempo, sino que marcó el rumbo de movimientos espirituales y esotéricos que aún tienen vigencia. Su visión de lo astral resonó profundamente en tradiciones como la de los Rosacruces y pensadores como Rudolf Steiner, consolidándose como un concepto clave en la comprensión espiritual y filosófica de la realidad. Los Rosacruces, una tradición esotérica que hunde sus raíces en el Renacimiento, encontraron en las enseñanzas de Blavatsky una validación y una expansión de sus prácticas. Para ellos, el plano astral era mucho más que una dimensión energética, representaba un campo donde la alquimia espiritual tenía lugar. Esta dimensión era concebida como un espacio intermedio entre el mundo material y lo divino, un lugar de transformación interna, donde el alma podría refinarse y acercarse al conocimiento superior. En el plano astral, los Rosacruces reconocían una matriz simbólica en la que se revelaban las leyes ocultas del cosmos, esenciales para su misión de autoconocimiento y evolución espiritual. Por su parte, Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, reconfiguró el concepto de lo astral dentro de su propia visión del ser humano y el cosmos. Steiner describió esta dimensión como un espacio dinámico en el que las fuerzas espirituales y anímicas interactúan. Para él, el plano astral no solo era un lugar de energías sutiles, sino también el escenario de profundas pruebas que el alma debía enfrentar en su camino de desarrollo. Estas pruebas no eran meramente simbólicas, representaban desafíos concretos que moldean el carácter, fortalecen la voluntad y preparan al individuo para acceder a niveles más altos de conciencia. Así, Steiner transformó el plano astral en una herramienta pedagógica para el autodescubrimiento y el progreso espiritual. Desde la filosofía neoplatónica, pasando por las tradiciones esotéricas y culminando en las reinterpretaciones modernas de la teosofía y la antroposofía, el concepto de lo astral emerge como el resultado de un proceso lógico de tres términos. En el primer término, el neoplatonismo ofrece las bases conceptuales al posicionar lo astral como un puente entre lo material y lo espiritual. En el segundo término, las tradiciones esotéricas occidentales enriquecen lo establecido y lo astral aparece como una construcción, resultado de la interacción entre el neoplatonismo, la astrología y la teología. Finalmente, en el tercer término, con Blavatsky y Steiner, el plano astral se convierte en un marco complejo donde convergen pruebas anímicas, leyes universales
y caminos de evolución. Así, lo astral no es simplemente una noción estática, es una construcción dinámica, un resultado que integra múltiples tradiciones y perspectivas. Esta dimensión, que inicialmente se perfiló como un espacio intermedio, se revela como un reflejo del viaje humano hacia lo trascendente, la alquimia espiritual y el autoconocimiento profundo. Este estudio fue realizado para Password de Interpretación. Mi nombre es Luciana y los que están en YouTube van a encontrar más información en la descripción del canal. Les dejo mis saludos.